Y ya estamos por fin en Kuwait. Sí, un nuevo país. Ya son 54 países. Estaremos aquí una semana más o menos y luego seguiremos hacia Arabia Saudí. Y luego Jordania, volvemos a entrar en Arabia Saudí, luego Oman, que es súper guapo, luego Emiratos, Irán, Pakistán y seguimos. Brasa tiene 4 millones de habitantes, es la segunda más poblada. Está a 45 kilómetros de la frontera de Kuwait. Y tiene mucha actividad comercial porque las ciudades cerca de las fronteras siempre tienen mucho comercio. Nos dirigimos hacia la frontera de Kuwait. Nuestros amigos nos van a acompañar, pero antes vamos a echar gasolina y hacer una visita rapidita al ministro de Cultura que nos quería conocer. De 81 la máxima que encontráis por aquí, de octanaje. Y no podéis hacer caso de las mangueras porque cada una tiene el color que tenían, vamos. Se rompe una, ponen otra, de igual que sea verde, negra, de eso no podéis fiaros nunca. Which octanes? Which one? ¿Es igual, no? Sí, más cara, 800 cuesta. ¿800? Sí, la más cara. 81 esa. Va bien. La otra vale 80 céntimos, qué pasada, ¿no? Sí. O sea, el más del doble. Aquí está también a 35 céntimos la gasolina. ¿Ves? Esta manguera roja, luego pones en otra y es verde, pero es la misma, vamos. ¿How much? Sí, 11 y 12. 12. España. Brasilia. Shukra. Ok, Está bien. bye bye. Shukra. Y ya nos vamos para la frontera. Lleva la amortiguación un poquillo, en fin. Ahí va el taxi, con 3 ruedas. En toda esta zona hay bastantes pozos petrolíferos. Bueno, el primer sitio que vemos papeleras así, fijaros, en cada farola una. Y un cartel en la entrada que ponía que hay que mantener limpia la ciudad. Muy bien. Y de hecho apenas hay plásticos en el suelo. Bueno, ahí tenemos la frontera ya. Borde. Aquí. Ok. Nos acercamos con nuestros amigos caminando la frontera para hablar con los militares por si nos ponen algún problema. Vicente, Fernanda. La moto. Vale, vamos. Ahora la tenemos junta, ¿vale? Ya nos despedimos de los de Brasha Bikers y también de Forza Bikers. Y de Irak, que nos vamos ya. Y nos vamos de Irak. ¡Hala! A Kuwait. Shukran, my friends. Thank you, thank you. Bye. Bueno, vamos a ver si nos piden los papeles de la entrada temporal del vehículo, de la importación, o no nos piden nada. ¿Qué pensáis? ¿Qué pasa? Nuestros amigos nos regalan unas insignias de su club motero y nosotros la recibimos con cariño. La hermandad motera es increíble en cualquier país que visites. Te ayudan en todo lo que necesites y se desviven porque te encuentres cómodo en su país. Nos hacemos las últimas fotos con ellos y nos despedimos con tristeza de Irak. Vale, vamos a ver qué pasa.
What? This is what? English. ¿A revisarnos? Nos hacen el primer registro de nuestro equipaje. Nos preguntan si llevamos armas o explosivos. Les decimos que normalmente no solemos llevar. Hay muchísimas armas en Irak, debido a los grandes conflictos de los últimos años. Hemos estado bastante tiempo en Irak y al ver nuestros pasaportes siempre sospechan un poco, pues no es normal que un turista venga en moto y pase tanto tiempo en su país. No están acostumbrados a eso, y menos una mujer en moto. Después de un buen rato nos dan nuestros pasaportes y nos dejan continuar. Llevo yo tu pasaporte, ¿vale? Vale, dale ahí. Toma ya. ¿Mira? Ok. ¿Vamos? Aquí vas, te lo he dado. El perro de la bomba. A los pocos metros, segundo control, y ahora nos comprueban con los perros que no llevemos ni armas ni explosivos. Dios, insolación. Empiezan con la moto de Fernandita, pero cuando el perro pone sus patas sobre el asiento, la moto se va al suelo. Come on, hey. Come on. Come on, hey. La verdad es que el perro tiene bastante carácter y muy mal genio. Bueno. Stay. Stay. Stay sama kau. Qué genio tiene el perro, Dios. Casi se me come. Pasamos, nos ponemos luego todo más adelante, ¿vale? Vámonos de aquí ya. Por eso. Joder, perro. Dios, qué susto me ha dado. Por aquí, ¿no? Ok. El perro la tira a la moto, la Fernanda. Es que está muy en equilibrio, depende cómo la parques. Hemos pasado el segundo control. El dron no lo encontraron, menos mal. Ahora vamos a hacer los trámites de salida en la aduana y tenemos vencido desde hace 2 meses el permiso temporal de importación del vehículo, por lo que podemos tener un gran problema, aunque pensamos que con el descontrol que llevan en este país es posible que no se den cuenta. Hostia, qué agujero hay aquí. Vaya trampa. Lo podrían haber marcado por lo menos. Esto ya es, creo, la parte de Kuwaití. Ay, ¿dónde ahí? Eso es para hospedar, ¿no? Párate ahí. Dios, casi Vicente cae en un agujero. Dios, ¿cómo te he visto en el agujero? ¿Has visto qué trampa? Vas despistado mirando y te cuelas entero Te con la metes moto. entero. Güey. ¿Qué? Pues resulta que no es la frontera de Kuwait. Seguimos con los controles de salida de Irak. Este es el tercero. Nos dicen que tenemos que entrar a esas oficinas para darnos la salida del país, tanto de nosotros como de las motos, y ahí es donde vamos a ver qué pasa, porque como está vencida la importación temporal de las motos, no sabemos lo que puede pasar. Oh, how's it going? Hello, welcome. Thank you. Bueno,
Bueno, ni un papel de la moto nos han pedido. ¿Qué os parece? Pues nada, sí, vámonos. Aquí de la leche. Vamos a entrar a Kuwait. No llevamos PCR y nos hemos acordado. Esperemos que no nos pidan certificado de COVID. Pues no, sigue siendo un control de Irak. Thank you. España. Australia. Si llegamos algún día. Mira, ya nos han registrado las maletas antes. Este es el cuarto control y nos quieren registrar nuevamente las maletas. Llevac. Se han mirado las maletas ya. Ok. ¿Cómo molan estas fronteras, Cuarto control de frontera en Irak. Salam alaikum. Salam. España. España. Madam, Yes. madam, Yes. yo and yo, Tú. Nabil, Erbil. yeah, ciao, Chao. A mí no me la pedí. ya Kuwait, Yeah, yeah. Yes. No se aclara. Uno te pide una cosa, luego te pide lo mismo. Este dice que un papel, el otro que un papel no hace falta. El descontrol y la falta de organización es terrible, no se aclaran y te hacen dar vueltas de un sitio para otro, pidiéndote papeles que ya te han pedido anteriormente. Organización. Que te vayas con لا اله الا الله شوفوني con la moto, vamos. والله الله يساعدك انت ما نسيت والله عمي اشتغل Pero vamos. Este dice que pasa. Pero una hostia ahora mismo. والله خبرتونا والله Vaya mano de hostia la da en un momento. Al final, ¿qué? ¿Para adelante o para atrás? يلا انا مش هذا جيت ما تجيبوني وين نبي Ok. Quitamos un papel. Vámonos. Ahora nos envían de nuevo a las oficinas que habíamos estado antes y que nos tiramos más de una hora. Así que paciencia, mucha paciencia. Por eso hay que ir siempre a las fronteras temprano, porque nunca sabes lo que puedes tardar. ¿Dónde? ¿Al mismo sitio? Este es el que da de hostias. Este se lleva más hostias aún. ¿Vamos? O este de colchones. La aduana, el papel de la moto a lo mejor, ¿no? ¿O qué? Bueno, volvemos para atrás. La verdad es que apenas hay, ya ves, dos camiones, dos coches. Esta es la frontera de Safwan. Ese pueblo que habíamos pasado antes. Será en el mismo sitio, ¿no? Del pasaporte. Aduana. Otra vez este. Hemos ido como a 10 sitios. O sea, ya íbamos a salir y nos han mandado para atrás. Al final nos han pedido el papel de la entrada, que está más que caducado, pero da igual. Y al final, después de 2 horas que estamos aquí, o más, parece ser que ya tenemos todo para irnos. Así que vámonos. Como nos imaginábamos, nos han aclarado. Les hemos entregado los documentos aduaneros de importación temporal de las motos y aunque estaban vencidos hacía más de 2 meses, no se han dado ni cuenta y nos han sellado las salidas de las motos. Hemos tenido mucha suerte. Ahora nos pide papel. El papel blanco, ¿no?
sido una locura, vamos. Todo iba tan bien y otra vez para atrás con el papel. Nos han sacado $25, o sea, creo que se los han apalancado. $20 para una cosa. ¿Otra vez? ¿Eh? Ah, ok. صحيح؟ بدنا ما عجبنا هم نزلوا منا يعني هم صحيح Nuevamente nos vuelven a registrar las motos y nos pasan el perro para ver si llevamos explosivos. Vámonos. عفوا عفوا Adiós, Irak. Entramos en Kuwait. Vamos a ver qué se puede hacer aquí. Las banderas son muy parecidas. Aquí es roja, blanca y verde. El perro nos pasan 2 veces. ¿Qué sentido tiene, no? Y aquí no será solo este control, habrán... Este es el primero. Este es el primero, exacto. Bueno, pues esto es lo que hay. Kuwait, kilómetros, 92.152 kilómetros. Ya llevamos una buena tiradilla de viaje, ¿eh? Ahora hemos entrado del todo. Esperemos que no haya ningún problema. Por fin podemos salir de Irak. Nos ha costado varias horas y muchas vueltas, pero al final lo conseguimos. Ahora esperamos que la entrada a Kuwait sea más sencilla. La frontera de Irak con Kuwait ha estado cerrada al tráfico desde la invasión de Saddam Hussein, la famosa guerra del Golfo, que acabó con el arresto y ejecución de Saddam. Apenas hace un mes que la han abierto, así que vamos a ver qué pasa. Irak tan solo tenía un paso abierto para camiones hacia Arabia Saudí, así que esta opción es la única para salir hacia el este, pues la de Jordania y Siria se encuentran cerradas. Hello. Passport? Visa here. Tenemos que ir con el vehículo a la entrada. Dios, un antimosquito en la boca. En la oficina de inmigración, a pesar de no haber prácticamente nadie y llevar nuestra visa hecha, nos han tenido un buen rato, hasta que se ha hecho de noche. Gonzala. No empezamos nada bien. Bueno, pues ya hemos terminado. 5 horas desde que hemos entrado a la frontera de Irak. Esta es la de Kuwait. Ya hemos hecho todo. Eso que teníamos la visa sacada, pero aún así hacen fotos, papeleo y no hay gente. 4 monos. O sea que imaginaos esto. Por mucha gente tendrá que ser. Bueno, tampoco viene mucha gente por aquí. La frontera está de Irak a Kuwait. Viene así, viene avión. Exacto, los que van en avión. Así que bueno, pues ahora vamos a entregar los papelitos ahí adelante y yo creo que ya soluciona el tema. Vamos a ver si es verdad que ya me he sacado. Vamos a ver. Toma, ¿le das el mío? Porque no sé, tú enséñale. Bueno, parece ser que ya entramos. Sí, mira, ¿Ya está? he escrito algo del pasaporte, tío. ¿Te cuesta? Mira.
¿Qué pone ahí? Yo qué sé qué pone ahí, algo. Árabe, ¿no? Sí. Flipante, no había otro número para poner, ¿no? Lo he escrito en la última página. ¿Ya está? Ya está. Eso lo guardas, la visa. Aquí nos lo van a pedir otra vez, ¿no? La ficha técnica, cariño, el número. Bueno, ahora nos están pidiendo la documentación de la moto para la entrada temporal del vehículo. Hay quien ha enseñado el carnet de pasaje. Nosotros llevamos el carnet de pasaje también, pero no lo enseño. Si con la documentación es suficiente, pues ya está. Una ITV. Son las 8. Hemos llegado a las 3, no era aún. Llevamos casi 6 horas para pasar Irak-Kuwait. Cuando piensas que está todo, aún faltan más cosas. Estoy mirando. ¿Qué ha dicho? Hemos terminado. Ah, no hemos... Madre mía, tío. Ok. Todo ahí. Entera, sácala entera. Take out everything. Ah, ok. No, tiene que sacarlo todo para pasar un rayo, ¿eh? Vale, ¿por qué no nos pasan la moto entera? Las bolsas frontales y todo, tío. Estamos ya muy cansados. Es de noche y llevamos todo el día en las fronteras. Y esto parece no tener fin. Nos hacen desmontar todo el equipaje para pasarlo por el escáner. Y claro, solo nos falta que vea al superviviente. Y ya nos quedamos aquí a dormir. Vale, vamos a pagar ahora eso. Un puto cañazo. Pé no saco eso. Nos dicen que somos las primeras motos. Uno que está aquí más de 10 años dice que nosotros somos los primeros. Pero no sé por qué no ha mentido con las maletas de todo. The bathroom. I think 1 minute, 2 minutes. That's the list. You can take off the paper. Yeah. It's 20. It's like I think 6 kd. Okay. Yes. He want okay. 2 kd, 2 kd. Nos da unos papelitos, con eso regresamos a la policía, que nos da otros papelitos y regresamos otra vez a pagar el escáner. Esto se está haciendo eterno. Voy a coger un papel ahora para pagar la foto del escáner. Se paga el escáner, $7 cada uno. 3 papelitos más. Hala. Okay. The last. Really? Finish. Now Last just- check. Inshallah. Inshallah, no problem. Because we confused this first time. Las 9 de la noche. Desde las 3 de la tarde. 6 horas Súper. llevamos ya, ¿eh? Que se dice pronto. Vamos, cariño, que ahora hay que poner las maletas. Y no tengo yo todas, que se terminó. Dice que sí, ¿Eh? dice que estaban confusos de qué hacer, pero yo no sé por qué no pasaron las maletas del escáner. After you go out, there's in left supermarket if you want. Ok. Yes. Good one. Okay. Small and white, but good, not cheap. Okay. Not expensive. Ok, good. Tengo sueño y hambre y ganas de hacer pipí.
Nos dice que éramos las primeras motos que pasaban esta frontera desde hace muchos años y pensamos que es por eso que no sabía muy bien qué hacer. Esperemos que todo esté bien y nos dejen entrar por fin. Estamos cansados, es de noche y todavía tenemos que buscar un sitio donde acampar lo más cerca posible. Casi encuentra lo que no se podía en mi bolso. Translator, I told you, 10 minutes, finish, yellow. Okay. Now you take more time to put everything in the bag. Mira a ver que cada una que te la ponga. Sí. Cada una es Yes, I use you. I Help you. use. You want help? Let's help you. The other side. Now take your time. এক মোটরসাইকেল দেওয়া যাইব এক রাস্তা You want my powers, I will show you where they go. Like the wind, I'll tell you where. Dios no, pero tú sí. Sigue recto ahí, a la izquierda. Para colmo acabo de perder un guante, así que regreso a buscarlo. Pienso que lo he perdido cuando regresábamos de pagar en escáner. Yes, here back. For check. Aquí no están, mira, ya, uno, el otro se ha caído. Hemos recogido todo, las 9:30 de la noche, desde las 2:30 que hemos llegado a la frontera y bueno, nos falta solo entregar un papel y parece ser que ya está. La verdad que son muy majos todos, pero joder, qué coñazo. Me ha tocado desmontar la moto entera, todo. Ha sido más larga la de Kuwait que la de Irak. La de Irak han mareado y tal, pero bueno, nada, no se aclaraban. Bye. Bye bye. No se aclaraban, pero bueno, aquí somos las primeras motos que han entrado. Esta frontera está cerrada muchos años. Mira que limpio todo, ¿eh? Y no sabían muy bien, bueno, no hay nadie. De todas formas ya cerraban a las 8. No, miento, cierran a las 2 de la mañana ahora y abren a las 8 de la mañana. Son las 9:30, no hay nadie. Estamos todo esto para nosotros. Hello. Así que se han entretenido bien. Papel. Papelito. دخلي النار Okay? Thank you. Hostia, no me lo creo, ¿eh? Espérate. Picamos algo y a la Habibi a dormir. Pero vamos. Bueno, que aquí es muy plano todo. Lo máximo que puedes encontrarte es un agujero. Lo máximo que podemos hacer es meternos en la arena y quedarnos atascados. Así que vamos a acampar, pero ya mismo. Estamos todavía sin comer, y menos mal que el policía del cuartel, el último que paramos, medio yorgú, porque si no estaba azul. Estarías boqueando, pero verdad. Creo que hay una tiendecita ahí. ¿Hemos terminado? O sea, aquí tenéis que venir a la frontera, entrar a Irak a las 9 de la mañana, a las 8, para salir oscureciendo. Si no, No, ya me extrañaba que había terminado. venga, si ya tenemos todo. No. ¿Ah? Yes. El pasaporte otra vez. It's okay. 35 veces el pasaporte en la misma I put the frontera. bike in the scanner, open everything. Esto es la hostia, ya hay que tomárselo a risa. Passport. La vida. El tuyo, el tuyo. España. España. Ok. No ha visto nada, pero bueno. Control. No, off. We go to Australia. Yes. Good. Good. Finish. Go, bye. Bye. Ah, ¡Vamos! bien, ya estamos dentro de Kuwait. Ahora sí. Creo que no hay nadie más. Bueno, un dinar kuwaití, 3 euros. La moneda, carísima. No hay impuestos en Kuwait. Esto es el súper, Dios. Vamos, cariño. Y Venga. pasa tarjeta y todo. Y el Google Maps funciona, el Booking funciona. Dios, esto es- Estamos en la civilización. Y aquí hay Espérate. orden, ¿eh? Todo limpísimo. No Sí. ves basura por ningún lado. No, tampoco esta frontera tenga mucha gente. Da igual, cariño. ¿Has visto? Estaba impoluta la frontera. sí, estaba todo Aquí hay limpio. muchos empleados. Sí. Es la diferencia. Hemos comprado en el supermercado y bueno, nuestros primeros kilómetros por Kuwait. Todo desértico, no hay nadie en la calle, ¿no ves?
¿Ya ves? Que la gente a esa hora está casi dormido ya. Son que casi las 10, ¿no? Son las 10 de la noche. Y vamos a cenar ahora. Vamos a comer algo. Hemos llegado aquí, nuestra primera compra en el súper nos ha costado unos 15 euros y apenas hemos comprado nada. Ahora vamos a buscar un sitio para dormir. Con la barriguita llena, cualquier sitio sirve. Yo tengo un sueñecito ya. Vámonos. A ver dónde encontramos un sitio donde montar la tienda. Hace fresco, ¿eh? Estamos ahora a 18 grados. 18 grados en Kuwait. Esta semana dan una temperatura máxima 20 y pocos. Cosa que aquí en verano son hasta 60 grados, nos han dicho, de la frontera que llega. Es un viento del carajo. Mira aquí, ¿eh? Dios. La arena se come la carretera, es impresionante. Que hace mucho viento. Y hemos de buscar un sitio para acampar. Joder, ni idea. Para venir follado ahí en la curva y te encuentras la arena esa. Está jodido por todos lados. No veo, es que no veo. Joder, cómo está esto. Mira. Arena por aquí. Tú sabes que mañana podamos sacar las montes. Esta arena ya veremos mañana, ¿eh? No tengo cara. Me va a dar una risa. Hace un viento del carajo. Una pasada. ¿Será que hace viento? Si es que además no es solo el viento, sino la arena el que está volando también. Vamos a dormir súper a gusto. Y hoy creo que es el día más tarde que hemos montado la tienda. Mira la hora. Casi las 12 de la noche. Y lo peor es que no sabemos dónde la hemos montado. Creo que estamos cerca de una autovía. Ya lo veremos mañana. No sé, yo como he clavado las piquetas igual sale petróleo ahí. Y ya estamos por fin en Kuwait. Sí, un nuevo país. Ya son 54 países. Estaremos aquí una semana más o menos y luego seguiremos hacia Arabia Saudita. Y luego Jordania, volvemos a entrar en Arabia Saudí, luego Oman, que es súper guapo, luego Emiratos, Irán, Pakistán y seguimos. Vamos a dormir, que estoy muerta, Vicente también. Hoy el día ha sido larguísimo, un montón de horas en la frontera. Tenemos un sueño, tengo el labio súper Hay agua, ¿eh? quebradizo, yo que sé, seco, ¿sabes? He pasado aquí un poco de hidratante, pero es que hace el aire tan seco, el tiempo ese tan seco.